Entonces, miremos. Entonces, bueno, chicos. La primera pregunta del quiz decía, ¿cuál de las siguientes clases de fármacos antihipertensivos no se recomienda para tratamiento inicial de hipertensión, obviamente, arterial? Entonces, eh, Carlos Cecia, o sería, sí, Carlos Cecia, creo que es, ¿verdad? Sí, Ya. ¿Es una chica? Me sonó voz. ah, sí, Carlos es mi apellido. Ah, ya, ok. Entonces sería Cecia, ya, ok, lo siento. Entonces, tú no realizaste la evaluación, ¿cierto? Porque no te tengo. No, no lo realicé porque entré recién ese mismo día. Me Ya, matriculé ese mismo día. Ujú. ok, perfecto. ¿Nos podrías colaborar resolviendo la primera pregunta, así como con tus conocimientos que tengas? Ok. A ver, Ah, entonces para ti, ¿cuál sería? mm, la D, tal vez, no sé. La de diuréticos de asa. Vale, perfecto. Ujú. Génesis, tú que has estado en las clases, ¿cuál colocaste? Wow, yo ahora mismo no me acuerdo, pero no, realmente ahora no recuerdo cuál fue que coloqué. Pero en esta pregunta, según lo que estudiaste para la evaluación, ¿cuál sería? Creo que sería la A. Listo. Bueno, chicos, les recuerdo. La respuesta en esta pregunta, pues aquí como no tengo puntero, entonces sería los beta bloqueadores. ¿Por qué? Porque recordemos que los beta bloqueadores, perdón, sí, los beta bloqueadores, estos van a ser recomendados al final. Espérenme, creo que tengo una confusión. Sí, perdón, es la A, diuréticos ahorradores de potasio. Es la falsa, ¿cierto? Lo siento. La respuesta sería la A, diuréticos ahorradores de potasio. ¿Esto por qué? Porque recordemos que los ahorradores de potasio, como lo habíamos mirado en el mecanismo de acción, se encargaban de drenarme o sacarme la parte de lo que es como el contenido líquido. Y aparte de esto, generaba un bloqueo en lo que es la aldosterona, que era como la parte final del mecanismo de acción de estos medicamentos. Cosa que se dice que estos diuréticos ahorradores de potasio no serían la primera elección que nosotros tenemos porque bloquean en algo ya tardío. A diferencia, por ejemplo, podríamos siempre. ¿Me escucharon lo que les dije? No sé qué pasó con Zoom. La última parte no se escuchó. Ya, discúlpenme, voy a volver a compartir. No sé qué pasó con Zoom. Entonces les decía que pues al ser estos que bloquean en una parte del mecanismo de acción algo tardío, se recomienda iniciar con lo que es los IECA, posteriormente con unos beta bloqueadores, diuréticos tiacídicos y ya como última acción serían los diuréticos ahorradores de potasio. En la segunda pregunta, que dice, ¿qué medicamento antianginoso causa taquicardia refleja? Esa era una reacción adversa, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿dónde está? A Génesis ya le pregunté. A ver, espérenme. Tania, tú hiciste también la evaluación. ¿Qué colocaste o qué recuerdas? Los nitratos orgánicos. No te escucho muy bien. ¿Cómo? Nitratos orgánicos. Listo. ¿Y por qué los nitratos orgánicos generaban la taquicardia refleja? ¿Te acuerdas?
Te escucho súper bajito. No, no recuerdo. ¿No recuerdas? Listo. Entonces les recuerdo, chicos. La taquicardia refleja se daba como reacción adversa de los nitratos orgánicos, que si nosotros recordamos el mecanismo de acción de estos, se encargaban de disminuirme la precarga y la poscarga, de tal manera que lo que van a hacer en el organismo de estos pacientes posiblemente es aumentarme la perfusión subendocárdica que me lleva al desarrollo de lo que es este tipo de taquicardia refleja. Listo. Pregunta número 3. Durante el examen físico anual, se halla a una paciente de 45 años con antecedente de asma y tiene presión arterial elevada. La presión arterial se confirma con 2 lecturas adicionales en el consultorio. Al evaluar las terapias para esta paciente, ¿qué clase de agente antihipertensivo estaría contraindicado? Entonces, a ver, espérenme, yo miro la evaluación para preguntarles. Regálenme un segundito. ¿Marina está? Sí, Marina sí está. ¿Cuál sería, Marina? Hola, Hola, Marina, buenas noches. buenas noches. Cuéntame, ¿cuál crees que sería la tercera o cuál colocaste en la actividad que hicimos el viernes? En esa pregunta yo puse beta bloqueante porque habíamos hablado en clase que beta bloqueantes que no eran beta bloqueadores no específicos atacaban tanto a los receptores B1, B2 y B3 y en el caso del B2 se encontraba en el músculo liso de los bronquios, por lo que esa sería la razón por la que no puede ser administrado en un paciente con asma, porque la empeoraría. Correcto, muy bien, excelente, la verdad. La explicación y todo. Sigamos entonces con la número 4. Dice, la ototoxicidad se produce como reacción adversa de la terazocina o terazocine, también conocida. Entonces, ¿Itamar está de pronto? No, creo que Itamar no está. Entonces, de los chicos, eh, a ver, espéreme, Valeria del Carmen. ¿Te encuentras, Valeria? Estás escribiendo algo. A ver, regálame. Creo que dices, sí, presente. Te hago entonces la pregunta. ¿Tú estuviste en las clases de pronto? Es que tengo varios estudiantes y no sé exactamente. Sí, perfecto, entonces. Ayúdame a responder la cuarta. ¿Es falsa o verdadera? ¿La terazocine causa ototoxicidad o no causa ototoxicidad? ¿Por qué crees que es falso? Listo. Entonces, para recordarles, la ototoxicidad, recordemos pues que la terazocine hacen parte de los alfa bloqueantes, ¿cierto? En su clasificación de antihipertensivos. Pero esta terazocine o terazocina no generaba ototoxicidad, sino generaba hipotensión ortostática, por lo cual es falso. ¿Quién me genera ototoxicidad? Lo que es los diuréticos de asa son los principales en generarme ototoxicidad. Es por eso que si nosotros recordamos de las clases anteriores que mirábamos, estos diuréticos, diuréticos del asa, se los usaba con muchísima precaución. Siguiente pregunta, el número 5. El nicardipino está contraindicado en el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Entonces, voy a preguntarle a Luz.
¿Estás, Luz? Sí, Vale, perfecto. ¿Cuál creerías que sería la yo respuesta? recién, yo recién me estoy uniendo a estas clases porque aún no me había unido al grupo de farmacología, solamente el grupo general. Y pues las clases pasadas todavía no puedo ingresar, recién es mi primera clase que estoy ingresando. Vale, perfecto. Entonces preguntémosle pues a otro chico para que nos ayude. Me falta Anel Dueñas, ¿se pronuncia así? Sí, igualmente como comentó la anterior compañera, yo también Ujú. me uní recién el día sábado, si no me equivoco. Ya, vale, perfecto. Es que tengo varios estudiantes y también tengo otro curso. Entonces no sé exactamente cómo vamos por esa parte. Y me disculpa. Entonces, Marina, ¿tú me podrías ayudar con la pregunta número 5? Ya. Recuerdo que Sí. puse verdadero, ya que el nicardino era de la familia de los calciantagonistas y una de las reacciones adversas que tenía ese tipo de antihipertensivo era tener la precaución con los pacientes que tenían insuficiencia cardíaca. Con lo que tú acabas de decir sería falso, O porque sea, el que dice, dice está contraindicado en el tratamiento de insuficiencia. ajá, claro, Efectivamente por no lo que debería ser acabas. ocupado. O sea, no lo podemos dar en pacientes quienes tengan insuficiencia cardíaca y también por lo que tú acabas de decir. Por eso, según yo, sería verdadero, porque efectivamente está contraindicado en ese Ah, tratamiento. sí, sí, discúlpame, sí, sí, tienes toda la razón, está bien. Algo que quiero aclararles es que aparte de lo que dice Marina, es que este medicamento también, a pesar de que en muchas ocasiones se lo puede usar como tanto para la angina estable como la hipertensión arterial, hay que tener mucho cuidado, porque si nosotros lo suministramos en conjunto con un beta bloqueador, generaríamos un agravamiento de la insuficiencia cardíaca. Aparte de que sí o sí no debemos darlo en un paciente quien curse por este tipo de enfermedad. Listo. La número 6. Medicamento indicado en el tratamiento de hipertensión arterial. ¿Cuál sería? A ver, Tania. Mm, mm, mm. ¿Está Tania? Y Rana Salina, no, Rana Lacina. No te entendí, la verdad. ¿Me podría repetir? Ranas Lacina, ¿La C me dices? sí. La C. ¿Cuál más? Porque este era de opción 2. Se podría usar dos. Alguien que le ayude, Génesis. Sí, el metoprolol. Ajá. ¿Y cuál más? Porque ahí son dos. Se pueden suministrar Bueno, yo dos. tuve una pequeña duda. Cuéntame. El dialtacem. Ajá. ¿Qué duda tienes? Sí, porque según recuerdo, creo que lo vi, que estaba escrito, creo que es diltiazem, entonces tenía una duda de si fue intencional o qué. Fue intencional. Era una cascarita. Pero Ok. eh, aquí es importante, a pesar de la cascarita que estaba ahí, que te acabas de dar cuenta tú, importante también tener en cuenta que el diltiazem también se lo podría suministrar en hipertensión arterial, ¿no? Porque este era un calcio antagonista. Y el metoprolol, que ya lo dijo tanto Tania como Génesis, está correcto porque es un beta bloqueador selectivo. En esa pregunta número 6 había una pequeña cascarita. La número 7, verapamilo. ¿Aumenta el consumo de oxígeno del corazón? ¿Falso o verdadero? Valeria.
Valeria se fue. Bueno, Marina, otra vez. Les voy a preguntar a las tres chicas pues que hicieron el quiz. Eh, A ver, dime. Sinceramente no me acuerdo exactamente, pero eh, según yo, eso sería falso porque el verapamilo lo que hacía era bloquear los canales de calcio y si se bloquea el canal de calcio, como el músculo se relaja, por lo que tendría un aumento de consumo de oxígeno. Mm, más o menos, si los canales de calcio se bloquean, disminuiría la contractilidad del corazón, ¿cierto? Ujú. Falsa sí es, eso está en lo correcto. Pero lo que quiero corregirte es que disminuye la contractilidad del corazón. Al disminuir la contractilidad del corazón, disminuye la frecuencia cardíaca. Y si disminuye la frecuencia cardíaca, recordemos que por el mecanismo de acción que esta tenía, disminuye en el volumen sistólico. Y al disminuir el volumen sistólico, nos disminuiría lo que es el consumo de oxígeno. Pero del resto, está bien lo que dijiste. Solo esa cosita. La número 8, ejemplos de medicamentos antagonistas de calcio. ¿Cuáles serían? A ver, Génesis y Tania. Cualquiera de las dos que me colabore. Sí, antagonista del calcio está la nifedipino y el verapamilo. Nifedipino y verapamilo. ¿Recuerdas Sí. de qué grupo calcio antagonistas era el verapamilo y difenhidramino? El verapamilo y el nifedipino, el, el nifedipino es del calcio antagonista, específicamente las hidropiridinas, y el verapamilo de las no dihidropiridinas. Correcto, perfecto. Muy bien, gracias, Génesis. Y la última, ¿cuál es el ARA2? Uy, perdón, ahí se volvió a escribir dos veces dos. Más usado para el tratamiento de hipertensión arterial. Tania, ¿cuál era ese? Los sartén. Perfecto, correcto. Gracias. Yo tengo Entonces, una duda, maestra. señora, cuénteme. Sí, sobre la pregunta 2, porque yo me confundí. A ver, Cuando espérame. hablamos de nitratos, Dame sí, un segundo. Ya, aquí. La 2, ¿me dices esta sí, de los medicamentos antianginosos? sí, porque cuando hablamos de los nitratos orgánicos, hablamos que se dividían en dos, en sintéticos e inorgánicos. Entonces, yo creo que yo puse fue nitratos sintéticos. La compañera mencionó fue nitratos orgánicos cuando usted hizo la pregunta. Ujú. Verás, te corrijo algo. ¿Recuerdas que yo al inicio yo les dije teníamos a nivel general, o sea, como la mamá, por decirlo así, teníamos dos hijitos, los nitratos sintéticos y los nitratos orgánicos? Los sintéticos eran lo que nosotros los adquirimos de forma endógena a través de, por ejemplo, algún tipo de comida, a diferencia de los orgánicos, que son los que nosotros los podremos suministrar, como por ejemplo antihipertensivos. Lo que quiero decirte es que los sintéticos solo los di como para conocimiento de saber que habían dos tipos de nitrato, mas no los usamos como antihipertensivos, porque eso los adquirimos a través de la dieta. Los que usamos como antihipertensivos son los nitratos orgánicos. ¿Sí queda claro? Sí, ahora sí, gracias. Bueno, con gusto. Entonces, vamos a iniciar con la clase de antirrítmicos que hoy nos corresponde. Entonces, volvamos a compartir. Antiarrítmico. Cualquier pregunta, cualquier cosita, no duden en interrumpirme y con mucho gusto. Bueno,
Y recuerden que estar atentos porque al final de la clase vamos a hacer un banqueo de preguntas. Listo. Uy. Entonces, hoy, como les decía, nos corresponde estudiar lo que es los medicamentos antiarrítmicos. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy les voy a dar un recorderis del sistema de conducción del corazón, porque a partir de esto nosotros podríamos entender o comprender cómo van a actuar estos medicamentos. La definición de qué es una arritmia, los tipos de clasificación que tienen los antiarrítmicos, que tenemos clase 1, 2, 3 y 4, y por último tendríamos el banqueo de preguntas. Entonces, ¿cómo inicia el sistema de conducción del corazón? Nosotros debemos saber que la contracción que genera el corazón es a través del sistema de conducción cardíaca. Para eso tenemos unas estructuras como lo vamos a ver aquí. Entonces, aquí tenemos inicialmente lo que es el nodo sinusal, pues también está compuesto por el nodo atrioventricular, por lo que es el haz de His, que tiene sus ramas tanto la derecha como la izquierda, y por último las fibras de Purkinje. ¿Qué es lo importante de esta estructura o esta conducción eléctrica del corazón? ¿Cómo se va a dar? El ritmo cardíaco normal va a iniciar cuando este nodo sinusal va a generar algunas señales, va a generar algún impulso nervioso. Esto lo que va a empezar a realizar es que se despolarice lo que es los atrios o también denominadas aurículas. Al despolarizarse, lo que nosotros podríamos evidenciar en un EKG normal sería lo que es la onda P. Posteriormente a lo que es este impulso nervioso generado por el nodo sinusal, vamos a pasar de que esta señal eléctrica se va a dirigir a través del nodo atrioventricular, que en este momento es importante tener en cuenta que a nivel de este nodo atrioventricular se lo conoce que este impulso nervioso como el retraso fisiológico. Es por eso que nosotros en el EKG lo podríamos identificar como el segmento PR. Posteriormente a esta señal que se ha realizado, va a pasar a través de lo que miramos acá, que es el haz de His con sus ramitas, que está a la derecha y la izquierda. Posteriormente, atravesar este impulso, este haz de His con sus ramitas, va a llegar a la porción más o la porción última que tiene esto, que es las fibras de Purkinje. Aquí debemos tener en cuenta que hay despolarización de lo que es los ventrículos. Y es por eso que nosotros acá en el electro podríamos identificar lo que es el complejo QRS. Ustedes también dirán, tenemos una onda T. Esta onda T es importante porque es quien va a representar la repolarización de los ventrículos. Posteriormente a esto, entendiendo como la parte, ay, no, mis diapositivas, listo. La parte de la conducción del corazón, vamos a hablar de qué es una arritmia. Entonces, las arritmias, según la última guía, se la define así, como un trastorno cardíaco que ocurre debido a una alteración a nivel de la conducción eléctrica del corazón. Importante identificar estos dos términos, que son que hay una alteración, pero en el ritmo cardíaco normal del corazón. ¿Por qué? Porque nosotros recordemos que el ritmo cardíaco del corazón es de 60 a 100 latidos por minuto. Y esto nos va a generar a través del nodo sinusal, como lo mirábamos anteriormente, que iniciaba aquí, pasaba al nódulo atrioventricular, el haz de His y terminaba en las fibras de Purkinje. Pero al existir alguna alteración en este nódulo, se va a empezar a alterar cualquiera de las siguientes estructuras
que generan la conducción o el envío de esta conducción eléctrica del corazón. Es por eso que nosotros debemos identificar una clasificación. Tenemos esta primera clasificación, que es la clasificación según la función de estas arritmias. Entonces, tenemos las bradiarritmias y las taquiarritmias. ¿Cómo se las podemos diferenciar? En el caso de las bradiarritmias, decimos que estas son latidos menores a 60 latidos por minuto, a diferencia de las taquiarritmias, que esta es con la que nosotros nos vamos a ir para identificar arritmias. ¿Por qué? Porque van a ser mayores a 100 latidos por minuto. Posteriormente, tenemos una subclasificación según su mecanismo. Como les decía, ahí, nos vamos por las taquiarritmias. Entonces, estas se subclasifican según su mecanismo. Aquí tenemos tres tipos, que son la alteración del automatismo, la actividad que se desencadena o también llamada actividad desencadenada y la reentrada. Entonces, la alteración del automatismo es cuando el automatismo del corazón, es decir, su contractilidad, va a aumentar. Esto, como lo miramos aquí, es porque hay un aumento en la membrana celular, la cual va a ser permeable al sodio. Al ser permeable al sodio, va a aumentar la despolarización. Y es por eso que nosotros vamos a evidenciar como lo rojito es lo normal, como evidenciar a través de este cosito azul, cómo los impulsos se dan de manera más rápida, afectando así el nodo sinusal. En el caso de la actividad desencadenada, decimos que esta ya es una alteración por una fuga de los iones hacia la parte de las células internas de la parte cardíaca, del miocardio. Esto lo que va a generar es una despolarización que es importante que la tengamos en cuenta en la fase 2, 3 y 4. Esta lo que va a lograr es, como miramos en la imagen, aumentarme el potencial de acción de manera rápida, de manera prematura, se lo considera así. Y por último, tenemos la reentrada. Esta reentrada es más característica del síndrome de Wolff-Parkinson-White, como lo miramos aquí, y se dice de que esta se va a asociar a un impulso de forma inadecuada, porque tendríamos una vía, que la miramos aquí, que es una vía accesoria, de tal manera que cuando se activa el impulso a través del nodo sinusal, va a pasar al nodo atrioventricular, haz de His, bueno, y las fibras de Purkinje. Pero al tener esta vía accesoria, va a hacer de que este impulso nervioso o este impulso cardíaco se empiece a alterar y empiece a actuar como una arritmia. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Bueno, creo que no hay ninguna pregunta. Entonces, para seguir como por la clasificación de los antiarrítmicos, nosotros nos vamos a guiar por una clasificación que es la clasificación de Vaughan-Williams. La clasificación de Vaughan-Williams se va a clasificar en clase 1, en donde tenemos clase 1A, B, C, clase 2, clase 3 y clase 4. Pero esta clase, entonces vamos a iniciar con la clase 1, pero en este caso sería la clase 1A. ¿Cómo funciona? Es importante que a manera de, así como grandes rasgos, nosotros identifiquemos que todos los antiarrítmicos de clase 1 lo que van a generar es bloquearme los canales de sodio, pero de una manera selectiva. Por eso se van a clasificar. Entonces, los que son de clase 1A, decimos que estos se van a encargar de bloquearme los canales de sodio, lo que va a llevar a una despolarización de la parte cardíaca. Esto lo que me va a generar es aumento de la repolarización
bloqueando también, aparte de esto, los canales de potasio, cosa que a nosotros podríamos identificar como lo miramos en esta imagen, aumento de lo que es el potencial de acción y lo que es el aumento refractario. Esto es importante porque nosotros podríamos identificar de una manera exacta en qué tipo de taquicardias o taquiarritmias podríamos suministrar estos medicamentos. Entonces, ¿en qué los podríamos suministrar? Serían las taquicardias ventriculares monomorfas y también en el caso de la fibrilación auricular preexcitada. Son los dos casos en los cuales nosotros podríamos suministrar un antiarrítmicos que ya vamos a ver cuáles son de clase 1A. Entonces, tenemos las reacciones adversas. Aquí decimos que las náuseas, vómito y dolor abdominal van a ser característicos de un medicamento, que es las quinidinas, que ya vamos a ver más a fondo. Y lo que es la visión borrosa, cefalea y tinnitus va a ser más asociado a lo que es la procainadina. ¿En qué se va a caracterizar este medicamento? En que nosotros podríamos mirar en un electro o en un EKG una repolarización, es decir, aumento, como lo miramos acá, de lo que es los complejos QRS, el QT y el PR. Aparte de eso, como lo mirábamos, aumento del potencial de acción. Entonces, ¿qué tipos de medicamentos nosotros tenemos? Está la procainamida, la cual viene en tres presentaciones: intramuscular, intravenosa, oral. Obviamente, en los casos que nosotros tengamos un paciente quien esté cursando por estos tipos de arritmias o taquiarritmias, vamos a suministrarlo de forma intravenosa. Sería la primera opción que nosotros tengamos para suministrarle. Entonces, ¿qué dosis podríamos suministrar a estos pacientes? Si es intravenosa, sería de 0,2 a 1 gramo. Si es intramuscular, de 0,5 miligramos y lo suministraríamos de 1 a 6 horas, dependiendo de qué tan efectivo sea el medicamento. Vamos a iniciar siempre cada 6 horas y posteriormente vamos a ir escalando según la necesidad del paciente. Y por último, si lo vamos a administrar por vía oral, que sería la última opción de este medicamento, se suministraría 50 miligramos kilogramo al día. También tenemos la quinidina, la cual esta viene en presentación intravenosa y oral. Al igual que la procainamida, se dice que también se puede suministrar o su mejor vía de administración sería la intravenosa, posteriormente la vía oral. En la vía intravenosa vamos a suministrar de 2 a 10 miligramos kilogramo dosis y la vía oral 2 miligramos kilogramo día. Y por último tenemos la disopiridamida. Esta es un medicamento como tercera opción. Primero usaríamos lo que es la procainamida, después la quinidina y último sería este de acá. ¿Por qué no se lo usa como primera elección? Por su vía de administración. La vía de administración de este solo la tenemos en vía oral, la cual si lo tendríamos que usar sería 100 miligramos cada 6 horas. ¿Alguna pregunta de la clase 1B? Sí, tengo, es para que, si puede por favor repetir algo, que Sí, claro. mencionó un fármaco, pero no lo escuché, que provocaba visión borrosa, cefalea y tinnitus, no en específico. De acá. Entonces, la que Sí, genera visión borrosa, cefalea y tinnitus es la quinidina. Quinidina. gracias. Náuseas, vómito y dolor abdominal, la procainamida. ¿Listo? Sí, gracias. Vale, ¿Podría repetirlo el último, por favor? ¿Lo vuelvo a repetir? Sí, por favor. Ya, vale. Entonces, visión borrosa, cefalea y tinnitus, la quinidina. Náuseas, vómito y dolor abdominal, la procainamida.
¿Ahí quedaría claro? Gracias. Listo, perfecto. Entonces, sigamos con la clase 1B. Esta clase 1B, a diferencia de la 1A, hace todo lo contrario. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Esta, durante la fase 0, que es la que inicia acá, vamos a decir que va a bloquear los canales de sodio. Pero es importante porque la anterior actuaba con los de sodio y los de potasio, ¿cierto? Y me aumentaban el potencial de acción y el periodo refractario. Acá solo me va a bloquear los canales de calcio y me disminuye todo. Entonces, me disminuirá el potencial de acción, me disminuirá el periodo refractario absoluto. Nosotros, ¿en qué casos podríamos suministrar un medicamento de clase 1B? Sería en el caso de que nosotros pensemos que estamos cursando por una taquicardia ventricular, pero que el paciente tenga como patología de base una isquemia aguda. Eso es bastante importante. ¿Qué reacciones adversas nosotros podríamos encontrar? Importante de estos medicamentos, al igual que el anterior, que las náuseas y el vómito van a ser más frecuentes. Les voy a mostrar la imagen para que nos familiaricemos de lo que es la fenitoína, a diferencia de lo que es la lidocaína, la cual nos va a causar alteraciones del sistema nervioso central. Tanto es así que son bastante tóxicos. Es por eso que me pueden causar convulsiones. Entonces, lidocaína, convulsiones o toxicidad del sistema nervioso central, y lo que es la fenitoína, náuseas y vómitos. ¿Cómo nosotros podríamos identificar en un electro o en un EKG este tipo de arritmias? Sería cuando existe una repolarización, aumento, es decir, aumento del intervalo QT, y como les decía al inicio, me disminuye lo que es el potencial de acción. Entonces, aquí les muestro los dos medicamentos. Está la lidocaína y la fenitoína. La lidocaína, estas dos son muy buenas. ¿Por qué? Porque tienen una vía de administración bastante rápida, que es la vía intravenosa. ¿Qué presentaciones tendríamos? En el caso de lo que es la lidocaína, esta viene en una presentación de 100 a 200 miligramos. ¿Qué dosis le vamos a dar al paciente? Sería de 3 a 4 miligramos por kilo de peso. En 30, perdón, de 20 a 30 minutos lo vamos a pasar inicialmente y posteriormente iríamos escalando. En el caso de la fenitoína, esta igual que la anterior, vía intravenosa, solo viene de la mayoría de estas de una presentación de 250 miligramos sobre 5 mililitros, aunque en los últimos estudios se ha hecho como una nueva presentación, que es la que yo les traje aquí, que es de 100 miligramos. Pero esta ya vendría siendo de vía oral, cosa que todavía se estaría estudiando. Pero si tenemos la posibilidad de suministrar en vía intravenosa, sería lo mejor que podríamos hacer. Esta vía intravenosa la vamos a suministrar de 15 a 20 miligramos por kilogramo de peso en una sola dosis. Esta no la vamos a dar más, solo una vez, para que disminuya o sí disminuya este tipo de arritmias. ¿Alguna aclaración o duda de esta clase 1B? Listo, entonces continúo. Y tenemos la última clase de la 1. Estaría la clase 1C. Esta clase 1C se dice de que son los más potentes, los mejores que nosotros podíamos usar. ¿Por qué? Porque estos van a actuar inhibiéndome o bloqueándome los canales de sodio de manera más rápida, de manera así como de manera precoz, de manera muy exacta, por decirlo así. Estos van a inhibirme
en los canales de calcio desde su parte inicial, es decir, la fase cero. Perdón, desde la fase cero. Es por eso que esta no solo va a bloquear el nodo sinusal, sino también me va a inhibir la conducción hasta lo que es el haz de His y las fibras de Purkinje. Es decir, que este medicamento, estos medicamentos van a actuar de forma más grande, llegarán a lugares que otros de la clase 1 no llegaban. Y se dice que el efecto que estos tienen es una repolarización y activarme o aumentarme el periodo refractario. ¿En qué caso nosotros los podríamos usar? En lo que es la fibrilación auricular sin cardiopatías estructurales. ¿Qué reacciones adversas nosotros podríamos encontrar? Decimos que los medicamentos, estos dos medicamentos que nosotros podríamos evidenciar, me van a causar a grandes rasgos náuseas, vómito y visión borrosa. Y se van a caracterizar porque tienen un efecto directo, como les decía, en el potencial de acción, es decir, a nivel del nodo sinusal, y lo van a empezar a repolarizar, activando todas sus estructuras de conducción eléctrica. Entonces, ¿qué medicamentos tenemos? Les decía, eran dos, está la flecainida y propafenona. En el caso de la flecainida, esta vienen las dos en presentación oral. Tabletas de 50 a 100 miligramos y se suministraría dosis de 50 a 100 miligramos según el tipo de arritmias que esté pasando el paciente, si es muy grave, muy rápida, y se suministraría cada 12 horas. La dosis inicial siempre será 50 miligramos y posteriormente iríamos escalando según la necesidad. Está la propafenona, en donde esta viene en presentación de 150 a 300 miligramos, lo suministramos de igual manera, pero cada 8 horas, y su dosis inicial será de 150 e ir escalando hasta su dosis máxima, que serían los 300 miligramos. ¿Alguna aclaración de esta clase 1? No sé exactamente. Antes de que pasemos a la clase 2, se dice de que estos medicamentos pueden generar un potencial, todos estos, es decir, la clase 1A, B y C, me pueden generar un potencial antiarritmogénico. Es por eso que se debe tener en cuenta mucho el riesgo-beneficio y en lo posible usar los de clase B. Entonces, continuemos con los de la clase 2. Estos de la clase 2 van a actuar en los receptores beta, exactamente en los receptores beta 1. Lo que hará al bloquearlos o actuar sobre ellos es que no exista una acción de las catecolaminas a nivel del corazón. Es por eso que esto nosotros lo vamos a evidenciar de que va a generar una depresión a nivel del nodo sinusal, que va a disminuirme o me va a o a volverme más lento la conducción de este que se envía desde el nodo sinusal hacia el nodo atrioventricular. Es por eso que se va a encargar de disminuirme la frecuencia cardíaca y la contractilidad de corazón. Importante en que las podemos usar en lo que es alteraciones por catecolaminérgicas, como por ejemplo alteraciones simpáticas. ¿Qué reacciones adversas tienen estos pacientes? Se dice de que son las que al disminuirme la frecuencia cardíaca y la contractilidad, mayor reacción adversa tiene. Es por eso que nosotros podríamos en estos pacientes evidenciar un tipo de hipotensión, bradicardia, fatiga, retención de líquido y hasta un broncoespasmo por la disminución exactamente de la frecuencia cardíaca. Se caracteriza por disminuirme el automatismo del nodo sinusal. Como les decía, al disminuirme esto hace de que se vuelva más lento toda esta conducción hacia el nodo atrioventricular. ¿Qué medicamentos tenemos? Tenemos 4, en donde el más conocido
por todos es el metoprolol. Pero cualquiera de las 4 opciones que nosotros podamos tener estaría bien. Entonces, lo que es el propanolol, antes que nada, todos vienen en tableta, presentación de tableta. El propanolol viene en presentaciones de 10, 40 y 80 miligramos, que lo vamos a suministrar. En el caso de los arritmias, vamos a suministrar o vamos a administrar una dosis desde los 40 miligramos hasta una dosis máxima de 80 miligramos. ¿Cuántas veces al día? Se iniciará los 40 miligramos o sea, cada 12 horas, o en el caso de ir escalonando, podríamos llegar hasta que el paciente lo suministremos cada 6 horas. Está alatelolol, el cual viene en presentaciones de 50 a 100 miligramos. Tenemos las mismas presentaciones para suministrarlos por vía oral, pero lo haríamos cada 24 horas. Dosis mínima, los 50 miligramos y dosis máxima, 100 miligramos. En el caso de la presentación del metoprolol, viene de 50 y 100 miligramos y se dice de que este es el medicamento más potente. Es por eso que yo debo suministrar dosis altas. Entonces podría suministrar dosis desde 150 hasta 300 miligramos. Lo haríamos inicial cada 12 horas, pero dependiendo de la severidad de esta arritmia, podríamos pensar en suministrarlo cada 8 horas. Y por último tenemos el calvelidol, en donde viene en dosis como un poquito más pequeñas, que es de 6,25, 12,5 y 25 miligramos. Se dice que en el caso de las arritmias se debe suministrar una dosis que es de 12,5 miligramos al día. Esta es única dosis al día. La clase número 3, pero quiero saber si hay una duda antes de iniciar con la clase número 3. Bueno, vamos a iniciar con la clase número 3 y este tipo de clase decimos que a diferencia de los anteriores ya va a empezarme a bloquear otras cositas, que son los canales de potasio. Esta clase número 3 que nosotros evidenciamos en la imagen dice que se va a encargar de repolarizarme en la fase número, como su mismo nombre lo dice, en la fase número 3. ¿Qué función tendrá? Aumentarme el potencial de acción y el periodo refractario absoluto. Es por eso que nosotros la clase 3 las podríamos identificar o podríamos suministrar en las arritmias ventriculares. Tanto es así que haríamos en una fibrilación auricular como un flúter auricular. Aquí tenemos diferentes reacciones adversas en donde quiero que me presten atención. ¿Por qué? Porque a continuación, bueno, antes mejor dicho, hagámoslo así. Les voy a indicar los medicamentos para que nos podamos socializar con ellos y vamos mirando las reacciones adversas de cada uno de estos. Entonces, el medicamento más usado que nosotros evidenciamos es la amiodarona. Creo que alguna vez lo han escuchado porque es el mejor, por decirlo así, pero tiene sus reacciones adversas que pues son bastantes, pero es el que más se usa. Entonces, esta amiodarona cumple ¿qué función? Bloquearme los canales tanto de sodio, de potasio y de calcio. Y en algunas ocasiones se lo ha estudiado y se dice que me va a bloquear también los receptores alfa y beta. Es por eso que es el más usado, porque es quien tiene un bloqueo de manera como selectiva de varios receptores y de varios iones. ¿Qué reacciones adversas tendría la miodarona? La miodarona tiene importante algo, la disfunción tiroidea. Me puede generar hipotiroidismo o hipertiroidismo. Aparte de eso, me puede generar hepatotoxicidad, aparte fibroespasmos y una neuropatía. Pero importante de la miodarona, lo que es la disfunción tiroidea, hipo o hipertiroidismo. También tenemos lo que es la dronedona.
droneodorona. Esta es como la hermana de la amiodarona, es derivada de esta. Se dice de que es menos lipofílica y tiene reacciones adversas, como por ejemplo las náuseas, el vómito y también hepatotoxicidad. Pero a diferencia de la miodarona, tiene diferentes, menos reacciones adversas o unas reacciones adversas menos complicadas, pero importante de que si, por ejemplo, nosotros tendríamos que elegir entre la miodarona y la dronedarona, usaríamos la miodarona. ¿Por qué? Porque esta, que es la hijita de la miodarona, tiene menor potencial de acción o menor efecto que la miodarona. Y por último, tenemos el sotalol. Este sotalol bloquea los canales de calcio y los receptores beta. Importante de que este medicamento viene en tabletas, al igual que la dronedona. ¿En qué presentación viene? De 160, pero las podríamos suministrar en una dosis mínima de 160, una dosis máxima de 320 miligramos día cada 12 horas. La miodarona viene más asequible tanto en tabletas como de forma inyectable. Si es en tabletas, presentación de 200 miligramos, como lo miramos en la imagen, y le vamos a dar lo que es 10 miligramos en una escala de 7 a 10 días, cada 8 horas. Y si lo tenemos de forma inyectable, lo que vamos a identificar es que viene en una presentación de 150, por lo cual vamos a darle una dosis inicial de 150. Miraremos cómo va avanzando la arritmia de nuestro paciente, si va disminuyendo, y si en tal caso de que no sea así, iniciaríamos a escalar hasta llegar a su dosis máxima, que sería 300 miligramos, pero la pasaremos desde su dosis mínima de 1 a 2 minutos. La dronedona está bien en presentaciones de tabletas de 40 miligramos y su dosis por vía oral sería 40 miligramos cada 12 horas. ¿Alguna pregunta de la clase número 3? Bueno. En la clase número 4 decimos de que esta se va a encargar de bloquearme los canales más sensibles. Tanto es así que los canales más sensibles de calcio los vamos a encontrar a nivel del nodo sinusal y del nodo atrioventricular, generándome una disminución en la contractilidad y en la conducción eléctrica del corazón. Es por eso que nosotros podríamos usarlo en lo que es un flúter auricular y fibrilación auricular. Recordemos que también nosotros podríamos usar cuando están pasando por un flúter, una fibrilación auricular, los medicamentos de clase 3. Entonces, ¿qué reacciones adversas estos medicamentos tienen? Se dice de que importante es la taquicardia refleja. ¿Por qué? Porque hay una disminución de la contractilidad, disminución también de la conducción eléctrica, cosa que me podría llevar a una disminución de la frecuencia cardíaca que me podría generar esta taquicardia refleja. Aparte de eso, podrían presentar cefalea y edema periférico. ¿En qué se va a caracterizar? Al bloquear este canal de calcio de forma sensible, tanto en el nodo sinusal como en el nodo auriculoventricular, va a ser en sí que el nodo atrioventricular se vuelva más lento, disminuyéndome la conducción que se va a pasar a través de las dejis hasta las fibras de Purkinje. ¿Qué medicamentos nosotros tenemos? Tenemos el dialtacén y el verapamilo. Si nosotros recordábamos hace un momento también, los mirábamos en los medicamentos antihipertensivos. Estos estaban en los antagonistas de calcio, ¿cierto? Teníamos los antagonistas de calcio que se dividían en los no hidropiridinos y los dihidropiridinos o piridinas. Entonces, estos también los podríamos usar como ayuda en un caso de un paciente que tenga una arritmia. ¿Qué presentación tienen estos? Tendríamos lo que es el dialtacén, en donde suministraríamos también en
vía oral, porque viene en presentación de tabletas de 30 a 60 miligramos. Lo haríamos cada 6 horas. Y estaría el verapamilo también en presentación de vía oral de 60, 80 y 120 miligramos. Pero aquí las presentaciones va a ser diferente que en la hipertensión arterial, porque acá ya daríamos unas dosis más altas, en las cuales diríamos que estos pacientes la podríamos suministrar a partir de una dosis mínima, que es de 240, hasta una dosis máxima de 480 miligramos día. Importante de estos dos medicamentos y exactamente del verapamilo es que estos van a generar una, como enlentecer lo que es la parte del miocardio. Es por eso que se lo recomienda bastante, porque aparte de ayudarme en los casos de hipertensión arterial, también me va a disminuir de forma evidente, de forma rápida, lo que es las arritmias. Entonces, antes de hacer el banqueo, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, chicos, entonces vamos a iniciar. Regálenme un segundo, me tomo un poquito de agua. Ujú. Bueno, entonces iniciemos con el banqueo. Voy a elegir personas. Como a Marina ya la molesté, a Génesis también, a Tania también, que eran las que estuvieron en mi quiz, vamos a elegir otras personas. Mientras tanto, vamos a preguntarle a Luz. ¿Estás, Luz? No está Luz, se fue. María Erika. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo, perdón? Buenas noches. Buenas noches, es que te escucho súper bajito. Entonces, vamos a realizar el banqueo, ¿listo? Me dices, ¿quieres iniciar con alguna pregunta de las que salen aquí? No sé, voy a hacer este cuadrito acá. O iniciamos en orden, como gustas. Es- en orden, está bien. Listo, perfecto. Entonces, primera pregunta. ¿Qué fármaco antiarrítmico puede producir un cuadro de hipotiroidismo? A, la lidocaína, B, la quinidina, C, amiodarona, B, verapamilo. ¿Cuál sería la respuesta? Amiodarona. Correcto, muy bien. Estas generaban disfunción tiroidea, como por ejemplo hipotiroidismo o hipertiroidismo. Ay, no sé, pero no me deja pasar. Listo, ahí está. Gracias, María Erika, por tu ayuda. Vamos con Anel Dueñas. No está Anel. Cecia, ¿estás? Sí. Listo, entonces, ¿quieres escoger la 2, la 3? Vamos en orden. A ver, espere. Eh, am, ¿Cuál vas a escoger? Cuando se refiere a la repolarización de la fase 2, a la clase 2 se refiere, eso sí no Sí, entendí. fase 2 o también clase 2. Ya. Tal vez puede ser, no estoy segura.
A ver, Eh, espérame un segundo, yo la leo porque no, es fase 2, no es clase 2. ah, Recuerda que a nivel farmacológico, nosotros en estas escalitas, pero bueno, no puedo retroceder porque ya están en las animaciones. Tendríamos una escala, ¿cierto? Y en la escala iniciaba, no sé si mires mi puntero, 0, posteriormente estaría como el triangulito que sería la fase 1, después vamos aquí la 2, baja, 3 y 4. No sé si me lograste entender en esas escalitas que antes mirábamos. A ver, miremos si podemos retroceder, ¿vale? Para que me puedas entender. Mira, espérame. Porque aquí no tengo, mira, estábamos en fase 0, la 1, 2, 3 y 4, ¿sí? ujú. Entonces, la pregunta dice, la repolarización en la fase 2 del potencial de acción se da debido a salida de potasio, entrada de sodio, entrada de potasio o salida de calcio. ¿Cuál creerías tú? Sé que es potasio, pero no sé si es salida o entrada. Listo. Entonces, vamos a ver, es salida. Recordemos Ujú. que el potasio en las fases del potencial de acción cardíaco siempre sale, sea la fase 1, sea la fase 2 o sea la fase 3, que es en donde lo encontramos. ¿Listo? Con esto quiero hacerles una aclaración, porque creo que quedaría como un poquito eh, no entendible. Verán, vamos a hacer, antes de pasar con la otra pregunta, ojalá me funcione ¿qué es? Mire, no sé si miren la línea que estoy haciendo. ¿Sí la miran? Sí, sí se observa. Eso, listo. Perdón mi puntería. Entonces, hagamos de cuenta que así es el potencial de acción como nosotros los mirábamos, ¿cierto? Aquí aquí iría la fase 0. Aquí en la puntica, la 1. En la mitad de esta montaña, si la mirábamos aquí, uy, no, estaría, espérenme un segundo que tengo que coger bien el mouse como para poder escribir. Estaría la 2 y a nivel de lo que empieza como a descender estaría el 3 y en esta línea que empieza como a curvearse y estar lisa estaría la fase 4. Importante de esto, ¿qué va a entrar? ¿Qué va a salir? Para que entendamos un poquito más de esta pregunta. En la fase 0, siempre, uy, se me quitó mi pluma, siempre lo que va a entrar es sodio. En la fase 1, lo que sale es potasio. Uy, no sé cómo escribir. Listo. En la fase 2 es la más importante. ¿Por qué? Porque esta nos va a meter lo que es, ingresar lo que es el sodio, que está aquí, bueno, meter el calcio, les voy a hacer solo las iniciales porque no puedo escribir muy bien, y me va a sacar lo que es el potasio. ¿Listo? En la fase número 3 saca igualmente al potasio y en la fase número 4 está como por decirlo así, en reposo. Aquí no sale ni entra nada. ¿Qué podríamos entender de la fase 0? Que existe una repolarización rápida. En la fase 1, como solo sale el potasio, esta repolarización va a disminuir. Es por eso que diríamos que sería una fase, perdón, una repolarización lenta.
En la fase número 2, que es la que preguntábamos acá, entra sodio, entra calcio y sale potasio. Entonces se lo conoce como la meseta, cuando va a empezar a subir y posteriormente va a descender. Al descender encontrábamos la fase 3, ¿cierto? Esta fase 3 es la repolarización más rápida, es como el impulso que va así super flash muy rápido. Y la fase número 4, les decía, era la que está en reposo. ¿Quedó claro esta parte del potencial de acción cardíaco? Una consulta, ¿no escuché bonito en la fase cero? ¿Cómo, Que era perdón? en la fase cero, ¿cómo se consideraba? Ah, en la fase 0 se la conoce como la repolarización rápida, porque entra todo el sodio. Aquí está, miren, todo el sodio. Ya, gracias. Vale, con gusto. Profe, ¿no sería una despolarización en lugar de una repolarización en la fase cero? A ver, espérame. Recordemos. Repolarización, subía, bajaba. Despolarización. Correcto. Génesis habló, ¿cierto? Sí, sí. Sí, chicos, es despolarización, discúlpenme. Es despolarización. Entonces, 0 va con despolarización. 1, repolarización. 2, la meseta, que es porque entra sodio, calcio y sale potasio. Y repolarización rápida, la 3. Y reposo 4. Ay, discúlpenme, tuve un lapsus. Gracias por la corrección, Génesis. Bueno, la número 3, a Luz le había preguntado la 2 y está, ahorita sí estás. Entonces, ¿me ayudas con la número 3? Ya, bueno, los trastornos del ritmo cardíaco que son originados pueden ser eh, las taquicardias o también la bradicardia. A ver, dice trastornos, o sea, es como definición. ¿Qué significa eso? Entonces, así. Trastornos del ritmo cardíaco originados por anomalías en la generación del impulso cardíaco. Tú me dices una taquicardia o bradicardia, ¿cierto? Esa es una subclasificación de qué? ¿De qué eran esas? Una subclasificación de algo grande que estamos mirando. Acerca de las antiarrítmicas, Ajá. ¿Los antiarrítmicos qué patología tienen? ¿O por qué patología los voy a dar? eh, ¿Enfermedad? enfermedad cardiovascular. O esto, bueno. No. La respuesta, los antiarrítmicos los damos cuando estamos cursando por una. Arritmia. Correcto. Esa sería la respuesta. Esperen, me quito esta línea porque si no, no me va a dejar seguir. Sería una arritmia, Luz. Lo que dijiste está bien, taquiarritmia, bradiarritmia, pero hablábamos de la grande, de la mamá, ¿vale? Ah, está bien. Listo. La número 4. Espérenme, la voy a poner acá, que aquí ya puedo observar mejor. A ver, Valeria, ¿está Valeria? Marina, ¿estás? Sí, sí estoy. Listo. ¿Me colaboras con la 4 o quieres seguir con la 5? ¿Me puedo saltar a las 5? Como gustes. Ya. Los fármacos que pertenecen a la clase 4 era de, lo- de los que salen ahí solo eh, el verapamilo, porque el otro, el diltiazem no sale. Listo, perfecto. La lidocaína, ¿de qué grupo era? ¿Te acuerdas?
Ahí estaba muteada, perdón. Era de la clase 1B. Correcto. Muy bien. No le voy a colocar todavía la cosita de que si es Verapamilo porque me falta el número 4. Entonces, Marina ya, a ver, espérenme, Valeria no respondió, Lucha. Anel, ¿estás? Sí, sí estoy. ¿Me ayudas con el número 4, por favor? Creo que sería la C, bloqueando los canales de sodio. A ver, dice, ¿de qué manera actúa la propafenona? Abriendo los canales de calcio, cerrando los canales de calcio, bloqueando los canales de sodio y sensibilizando los canales de potasio. Me dices que es la bloqueantes de los canales de sodio. Correcto, está bien. ¿Esta bloqueaba solo los canales de sodio o bloqueaba algo más? ¿Recuerdas? ¿Algún Si no me compañero? equivoco, también las de calcio. ¿Cómo, perdón? También creo que bloqueaba los canales de calcio. De calcio, no. Solo bloquea los canales de sodio de manera rápida, a nivel de la fase cero. Solo era eso, no era más. Los de calcio no los bloquea. Creo que comentó que había un fármaco que podía bloquear lo que son los tres de manera rápida. ¿Cuál era eso? Los fármacos que podrían bloquear lo que no eran tres, sino era como el más selectivo, que yo les decía, tanto en la parte de era de los beta bloqueadores, vamos a regresarnos, espérenme, ya les voy a mostrar. Chun, 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 chun. Regálenme un segundo, voy bajando. ¿Dónde estás? Amiodarona. Vela, aquí estás. Están en esta clase. En la clase 3 era un fármaco que era la amiodarona. Este bloqueaba los canales de potasio, de sodio, de calcio, aparte de los receptores, tanto alfa como los beta. ¿Listo? Gracias, me había confundido con el anterior, sí. Vale, perfecto, no hay problema. Listo, esto quedaría. Listo, chicos. Eso sería la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta adicional que ustedes tengan? Entonces, Sí, maestra, tengo ah, una pregunta cuéntame. sobre la clase 2 cuando, bueno, la anoté acá, la Entonces, clase espérame, 2. espérame. Vuelvo a compartir, ¿vale? Dame un segundo, espérame. Me dices los de, ahí estoy compartiendo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Listo, me dices lo de esto todavía no es. Clase uno, clase. Listo, fase 2. Ajá, espérame, compartamos Sí, completo. Ah, en los fármacos de la clase 2. ya espérame que no sé qué pasó. Aquí. Ajá. Dice clase, no, sí, sí, sí. Estos son los mismos beta bloqueadores. Sí, por eso les decía que la clase 2, estos se encargaban de forma selectiva bloquearme los beta uno, los beta bloqueadores uno. Son los mismos, pero en este caso los estamos viendo como antiarrítmicos, no como antihipertensivos que los mirábamos la anterior vez. Estos cumplen una función a nivel de las arritmias, que era disminuirme la frecuencia cardíaca y la contractilidad, a diferencia de la parte farmacológica de los antihipertensivos, que era, si te acuerdas,
teníamos los beta bloqueadores selectivos y no selectivos, que los selectivos nosotros los podríamos identificar a nivel de la parte del miocardio, los B1, los B2 estaban a nivel de bronquio y los B3 estaban a nivel del tejido adiposo. Estos actuaban de manera muy diferente, o sea, estos van directamente hacia la parte de la frecuencia y contractilidad del músculo o del miocardio exactamente, pero son los mismos. Ok, gracias. Era eso. Vale, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra aclaración? Listo, chicos. Entonces,